Paz, hermanos. De nuevo venimos a nuestros estudios de hoy martes. Y gracias doy a Dios, hermanos, por la oportunidad que Dios nos da de estar todavía en esta tierra para que nos pongamos a cuentas cada día buscándole con corazón sincero, con un corazón dispuesto a aprender de su palabra. Pero no solo aprender, hermano, no debe ser esa nuestra meta. Nuestra meta debe de ser aprender a discernir su palabra para ponerla en práctica, porque eso exactamente es lo que busca nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, de veras que me alegra que podamos por este medio de nuevo, hermanos, transmitirles otro nuevo tema. Ahora vamos a enfocarnos, hermano, lo que significa ser discípulo de Jesucristo. No solamente un creyente, no solamente un cristiano, no solamente un protestante, sino, hermanos, un discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso, hermanos, en esta gloriosa tarde, hermanos, noche, vamos a leer, hermanos, en el libro de Juan, en el capítulo 8 y el versículo 31. Bien, hermanos, y el tema ya lo he dicho, hermano, lo que significa ser discípulo de Jesucristo. Vamos a leer este tema, hermano, llega hasta el 47, del versículo 47, porque hay personas que discuten y dicen: yo soy discípulo, yo soy cristiano, yo soy un creyente verdadero. Pero vamos a ver, Jesús, ¿qué significa ser un cristiano? Bien, leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el versículo 31 del Evangelio de San Juan, capítulo 8. Y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ya tenemos el primer, tal vez, problema para nosotros, porque nosotros vinimos a los pies de Jesucristo, con que hemos aceptado a Jesucristo, aceptamos a Dios, pero no aceptamos su palabra, porque no queremos hacer lo que la palabra de Jesús dice. Y Jesús de una sola vez me está diciendo: no es solamente que creas en mí, sino también que creas en mi palabra, pero tenés que permanecer en la palabra. Hermanos, este significa ser un discípulo de Jesús. Bien, ahora si nosotros vemos otro versículo allá en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 10 y versículo 9, escuche bien: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Otro versículo que nosotros lo vemos simple. Creemos que porque hablamos que somos cristianos, creemos que porque decimos que somos cristianos, ya tenemos la papa en la mano. Hermanos, no es este el punto que busca nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si nosotros ahora pasamos a otro versículo, para de estos tres versículos hacer un poco de tema. Bien, tenemos por ejemplo el Evangelio de Mateo, o San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Veamos bien, y hasta el 23. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Como vemos, hermano, ¿qué pasó con los de Romanos que confesaron, que dijeron que eran cristianos, que hablaron, predicaron estas personas en la calle,
Predicaron en los supermercados, predicaron en el mercado, predicaron allá en la calle, predicaron allá, hermanos, en el parque. Hermanos, se echaron al hombro sus equipos, sus músicos se presentaron, pagaron un alquiler de luz, terreno, pusieron las manos sobre los enfermos, los levantaron, echaron fuera demonios, personas endemoniadas fueron liberadas. ¿Cuál fue el problema, hermano? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué estas personas cuando llegan donde Jesús y comienzan a sacar su currículum y se lo presentan y le dicen, este soy yo me llamo fulano de tal, y este es un ejemplo, ¿verdad? Porque según la Biblia nosotros vamos a tener la boca cerrada cuando tengamos el juicio. Pero quiero decirles qué pasó con este pastor, qué pasó con este evangelista, qué pasó, hermano, con este orador. ¿Por qué no tuvo la entrada al reino de Dios, sino que más bien Jesús le confiesa y le dice, no te conozco? ¿Dónde está el problema? Hermanos, nosotros somos cristianos. Bien, ser un discípulo es un poquito más allá. Pero fíjense bien, estas personas que andan por acá, por allá predicando, recorrieron mar y tierra, vinieron en avión, se trasladaron en cruceros por el mar, caminaron en rutas por medio de transportes terrestres, o como se dice, usaron los 3 medios de transporte, aéreo, acuático y terrestre. Predicaron, hicimos, juzgamos, hablamos de la salvación y de la vida eterna, hermanos, y cuando llegamos comenzamos a darnos cuenta que nuestro trabajo que creímos y hicimos, todo lo hicimos en vano. Yo le diré la primera regla. Jesús nos dijo que diéramos de gratis, según Mateo 10:8, que diéramos de gratis lo que recibimos de gratis. Usted ve los cantantes, tal vez en puro medio aéreo, con su propio jet, trayendo todos esos grandes equipos, hacen grandes propagandas por medio de la televisión, por medio de la radio, por medio de la prensa escrita, y anuncian que van a venir a tal punto y que viene el fulano de tal a cantar, pero le están cobrando una suma muy alta para que usted pueda entrar a ese recinto donde están, en ese estadio, en ese lugar, un pago alto de la tarima. Hermanos, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza en Cristo Jesús? Hermanos, si Jesús nos dice que prediquemos o que demos de gratis lo que recibimos de gratis, hermanos, esto es algo que Jesús dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús dijo, da de gratis. Que si confesares, según Romanos capítulo 10 versículos 9 y 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que resucitó de los muertos, serás salvo. Pero el cristiano, tal vez medio, digámoslo así, porque no hay cristiano medio, ni cristiano más, ni cristiano menos, pero el cristiano que se considera que no tiene ningún trabajo en la obra, se va a hacer un trabajillo por allá, hermanos, y cuando está delante de ese vulgo de personas, se afrenta de Jesús y comienza a hablar y no presenta a Jesús. Jesús fue claro y dijo: el que se avergonzare de mí de delante de esta gente adúltera, también yo me avergonzaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Hermanos, el discípulo tiene que ser dentro de la congregación y fuera de la congregación. Hay algunos casos que no vienen al caso del tema,
pero el discípulo de Jesús tomará en cuenta cada palabra. Por ejemplo, este tema es aparte, es el de los matrimonios, pero yo voy a hablarle un poquitín. No lo vea mal, lo usaré para que usted pueda entender. Allá en Corintios capítulo 5, versículo 4 dice que el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni la mujer tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, igual que la esposa sobre el marido. Y dice que no nos neguemos unos a otros. Ahora dice que vamos a ser por algún tiempo, que cuando nos vamos a dedicar a la oración, al ayuno, por ejemplo. Pero la persona, hermanos, hace su propia voluntad. No respeta el hombre a su mujer, ni tampoco la mujer respeta al hombre. El hombre dice en la iglesia, oye al pastor decir, vamos a hacer un ayuno congregacional. Y entonces inmediatamente esta persona, si está solamente el marido en la congregación el día que el pastor anunció el ayuno, dice yo voy a ayunar. La Biblia dice que yo me ponga de acuerdo con mi esposa. Yo voy el pastor, para que no tenga culpa de esto, tiene que anunciar un día congregacional de un ayuno, pero tiene que hacerlo con anticipación para que el matrimonio se prepare. Para que el hombre tome en cuenta cuándo va a estar ese ayuno y que se ponga de acuerdo con su mujer para que ella no le esté peleando tal vez por las acciones maritales. Y tal vez la mujer está allá en la congregación, en el culto de mujeres, y la que está al frente, la hermana que está al frente anunciando dice, vamos a hacer un ayuno congregacional. Y la hermana dice, yo voy a hacer ese ayuno. La Biblia dice que nos debemos de poner de acuerdo. Por eso Jesús dice, el que permanece en mi palabra, ese es mi discípulo. El discípulo debe llevar constancia correcta sobre de lo que la Biblia dice, porque yo ya no, son mis propias intenciones. Recordemos a Isaías, por ejemplo, ya 55, versículos 7 y 8. Tus pensamientos no son mis pensamientos, yo puedo pensar cualquier cosa. Tus caminos no son mis caminos, entonces yo debo de pensar y instruirme. Por eso yo les dije, oremos, pero oremos no solamente por recibir entendimiento, sabiduría, discernimiento de su palabra, sino también porque podamos llevar a cabo esta palabra, ponerla por obra, hacerla tal como está escrito. No es solo de creer en Dios, no es solo de creer en su palabra, sino que creer en Dios, creer en su palabra, hacer lo que su palabra dice y vivir conforme a la palabra de Dios. Estos son los verdaderos adoradores que andan buscando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, ahora, si confesares con tu boca, nosotros tenemos que confesar que sí somos cristianos, pero también debemos de ser ese cristiano razonable. No vaya a ser, hermano, que cuando nos presentemos delante de nuestro Señor, que ya no hay fórmula, ya no hay disculpa, ya no hay fórmula de decir ya no puedo, perdóname, voy a volver a restaurar, a iniciar de nuevo. Ya no hay solución, por eso su solución es aquí donde nos preparamos nosotros para llegar a reinar juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el día de la resurrección de los justos para el milenio. Para el gobierno milenial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que tendrá en la tierra. Bien, hermanos, entonces este es un punto que yo pues animo a la membresía de la congregación donde yo trabajo para Dios. Bien, ahora otra cosa. Jesús dice que nosotros vamos a llegar diciéndole, bueno, yo hice esto, yo hice aquello, sacando mi currículum. Y le digo, yo esto hice, tengo 30 años de estar ahí, morí a los 50 años, por ejemplo, en el caso mío, 50 años de estar en esta vida cristiana. Tengo 50 años de estar estuve trabajando allá, y allá estuve en aquella nación. Mi hermano, no me va a servir que yo no haya sido uno que no fumó, uno que no tomó, uno que no fornicó, cosas por el estilo, ni la idolatría. Pero usted entienda que no me va a salvar eso.
sino el obedecer a su palabra, el apegarnos a su palabra, al permanecer en su palabra día y noche. Ya le puse el ejemplo del matrimonio. Qué difícil es cuando el pastor toma esa decisión y qué difícil es cuando la hermana en el culto de damas presenta su proyecto de ayuno para tal cosa, hermano. Pero resulta que no se puso de acuerdo con su marido, no entendió la palabra. Lea, por ejemplo, primera de los Corintios capítulo 5, versículos 4, 5 y 6, creo, y usted entenderá la palabra de Dios. Ahora, lea estos 3 versículos que le estoy enseñando. San Juan capítulo 8, versículo 31. Romanos capítulo 10, versículo 10 y 11. Y también Mateo 7, 21. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo malo que yo hice? Póngase a meditar. ¿Qué fue? Aquí nomás, aquí, en esta tierra, medite. ¿Está haciendo las cosas como Jesús le dijo que las hiciera? ¿Está caminando según la ruta que Él nos ha trazado? ¿Está permaneciendo día y noche en oración, como dice Mateo, velad y orad para que no entréis en tentación? Júzguelo a conciencia. Y que este tema, hermanos, pues es grande, pero no puedo como extenderme porque no podemos, hermanos, por el tiempo. Pero por lo menos, hermanos, me fijaré un poco en Juan. Bien, escucha bien qué es lo que sucede, igual que nosotros los cristianos cuando nos dicen algo y nosotros, pero ¿por qué el pastor dice? Porque el pastor, pero si yo vivo, yo oro en mi casa, yo ayuno en mi casa, yo hago en mi casa. Sí, hermano, pero hay otra palabra que dice allá en Hebreos capítulo 10, versículo 25 o 22, no recuerdo muy bien, donde dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Este es un problema que cree que porque ve la tele, el canal cristiano, que porque oye la radio cristiana, que porque lee la Biblia. Hay una orden. No te dejes de congregar como algunos. Vea cómo se para. Como algunos tienen por costumbre. Tú no tengas esa costumbre. Tú ten un hecho de estar en los caminos de Dios. Por eso le voy a leer este versículo. Y les dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, en versículo 32. Escuche bien. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿De qué te va a hacer libre, mi hermano? Pues te va a hacer libre de tus errores, recordando segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Se acuerda usted que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y aquí todas vienen a ser hechas nuevas. El discípulo ya no tiene las costumbres de antes. Se parece a lo de Efesios capítulo 4, versículo 22, cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovate en el espíritu de tu mente. Nosotros criticamos al borracho, al que fuma, al que está, por ejemplo, en cosas de la droga, digamos, vicios. Nosotros los criticamos, pero nosotros siempre estamos en el mismo vicio, en la desobediencia, en el desencanto del Evangelio. Recordando, a mí no me gusta hablar del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, sea lo que sea, su pueblo de Dios. Yo con costo, como dice Romanos, soy una rama de olivo silvestre que Dios me ha injertado allí. Pero le voy a hacer por ejemplo, una reseña. Recuerde usted que el pueblo, cuando fue sacado de Egipto, salió alegre y pasaron arroz y aquello de la naturaleza. Recuerde que hasta hicieron un fiestón por el hecho de que Moisés se fue allá muchos días, ¿verdad? Y usted ya sabe que fueron 40 días. Entonces, hermano, pero cuando vino la palabra de Dios, que vino la ley, ahí está el problema. Lo mismo nos pasa a nosotros. Jesús nos saca de lodo cenagoso y nos pone en la roca firme, pero entonces nos sentimos incómodos porque aceptamos a Jesús, pero no aceptamos su palabra. El pueblo de Israel aceptó salir, pero no aceptó la palabra de Dios en el momento.
Hermano, y estas son las de grandes decadencias que todavía nosotros continuamos. Bien, estábamos viendo entonces Juan. Ok. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hoy puedes ser libertado de tus tradiciones. Hoy puedes ser libertado de todos tus problemas, como dice según de los Corintios 5. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que te puedes despojar de todas tus cosas para ser un verdadero discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el pueblo, como siempre, renegando. Escuche bien. Voy a leer solo 2 versículos porque yo creo que ya me estoy pasando del tiempo. No tengo reloj al frente. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Usted le enseña el error a un cristiano. Ese cristiano, cuidado, se va de la iglesia y no vuelve a regresar. Porque usted le dijo su defecto y esta persona no quiere volver a asistir a la iglesia. Porque dice el pastor, la doctrina, que no, esto que estoy enseñando yo no está en la constitución de nuestra congregación. No está en el gobierno de nuestra iglesia. No está en los reglamentos. Esto está en la Biblia. Porque el gobierno, la constitución y los reglamentos los necesitamos para formar allí, pero no es para la vida cristiana. Así es entonces que estos sí son para la vida cristiana. Bien. Jesús le respondió. Ese es el problema, el pastor. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y con este cierro, mi hermano. Allí tiene usted, ahí está viendo usted que la Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y como siempre le volveré a repetir que la paga del pecado es muerte. Entonces, el que sabe hacer lo bueno, usted sabía que no debe de desobedecer a la palabra de Dios. Usted se da cuenta por la palabra de Dios y por lo que escucha hablar al pastor y porque la mayor parte de los pastores tratamos y queremos salvar nuestra vida y por eso hablamos lo correcto a la iglesia. Pero a veces la iglesia se resiente porque se le dice la verdad. Mi hermano que me escuchas en esta gloriosa tarde, este tema es con el fin que camines por el camino de verdad y de justicia. No estamos para andar en la vida cristiana o como creyente o como cristiano. No, caminemos como discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que busca Dios, porque porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo a buscar verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, renunciando a todo su pasado, renunciando a toda su forma de vida mundana para vivir en una vida nueva. Paz a cada uno y nuestro Señor y Salvador Jesucristo les dé sabiduría para este tema.